Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Yo les hago una pregunta antes de empezar. ¿Alguna vez les ha sucedido, acaso, que están mencionando una relación de nombres o a un fulano y se les olvida el apellido? ¿O que de repente se acuerdan de algo y lo van a apuntar y ya se les olvidó? ¿No será eso preocupante desde el punto de vista de la salud neurológica? Vamos a hablar de la memoria, de los olvidos, del Alzheimer. Y para eso nadie más indicado que el doctor Leonardo Palacios. Él es médico egresado de la Universidad del Rosario, profesor además, es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Se especializó en neurología en el Rosario y también en neurología infantil en Francia. Es una autoridad en esta materia. Es un tema que nos afecta o nos puede afectar absolutamente a todos. Doctor Palacios, gracias por estar en Entérate. Muchas gracias por invitarme, doctor Darío. Encantado de estar con ustedes. ¿Por qué se dedicó a la neurología? El cerebro es un órgano absolutamente extraordinario. Estamos lejos de llegar a comprenderlo por completo. Y cuando inicié mis estudios de medicina, tuve la influencia de un hermano mío, que sigue siendo también mi profesor, el doctor Eduardo Palacios Sánchez, que es un neurólogo muy destacado. Seguí sus pasos y después de ver todo lo que puede ocurrir en la medicina y en el cuerpo humano, dije, bueno, vamos a dedicarnos a ver qué pasa con el cerebro sano y el cerebro enfermo, y a ver desde ahí cómo podemos ayudar a nuestros congéneres. Alguna vez le escuché al doctor Rodolfo Ginás, gran científico colombiano, que ha trabajado mucho con el tema del cerebro, una autoridad mundial en la materia, ¿no? Maravilloso. Que quizás el cerebro era uno de los órganos menos estudiados del ser humano. Es correcto, es muy interesante. Nos falta mucho por aprender, pero a su vez es un órgano que ha sido estudiado y estudiado. Entre, digamos, las múltiples áreas que hay del cerebro, algo muy interesante es que se va por fuera del dominio de la medicina y se va por fuera del dominio de la ciencia. De manera que hoy es un poco de dominio público todo lo que ocurre con el cerebro. Con el cerebro trabajan también las personas que trabajan en divulgación y comunicación, como el doctor Arismendi. Trabajan los filósofos, trabajan las empresas. Hay modelo de gestión empresarial hoy basado en la forma como funciona el cerebro. De manera que para quienes lo hacemos profesionalmente para poder tratar a otros que tienen problemas cerebrales, es muy interesante ver cómo hoy es de dominio público mucho lo que ocurre con el cerebro. ¿Qué porcentaje del cerebro normalmente usa el ser humano? Esa es una discusión larguísima y también le puedo dar respuestas emanadas de entrevistas que le he oído al doctor Rodolfo Ginás. Hay gente que dice que trabajamos con el 10%, con el 50%. Hay publicidades que dice explote al máximo su cerebro, usa el 100%. Grosso modo la respuesta es que lo utilizamos y solemos utilizarlo todo. Algunos más que otros. En algunos momentos de vigilia, en algunos momentos de sueño, también lo utilizamos. El cerebro no para mientras estamos dormidos. Pero la respuesta correcta es que lo utilizamos al 100%. A ver, ¿por qué el cerebro se dice del hombre es diferente al cerebro de la mujer? Eso es absolutamente fascinante y hay dos temas grandes por los cuales eso ocurre. Hay una teoría antropológica y hay una teoría estrictamente neurocientífica vinculada a hormonas sexuales y a las modificaciones que éstas hacen en el cerebro. La teoría antropológica habla del hombre y la mujer de hace muchos miles de años, realmente de la época de los cavernícolas, cuando empezamos a desarrollarnos y los roles y actividades que se empeñaban en esa época de un hombre cazador que debía salir a buscar el sustento para el hogar y para defenderlo, y de una mujer que se quedaba al cuidado de los hijos y a la transmisión de la cultura, probablemente modelaron el cerebro de manera diferente y hoy en pleno siglo XXI eso podría tener alguna influencia. Y lo otro que es evidente es la influencia de las hormonas sexuales masculinas y femeninas sobre nuestro cerebro. Esas son las dos grandes teorías por qué funcionamos distinto hombres y mujeres en algunos aspectos solamente. Claro, ahora, digamos, problemas cerebrales, ¿son heredables? Muchísimo. Al igual que muchas otras enfermedades, hay enfermedades neurológicas que son heredables y ya que más adelante hablaremos de la enfermedad de Alzheimer, hay una forma de Alzheimer familiar. Más o menos el 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer en el mundo son familiares. Hay un grupo en Colombia dirigido por el destacado neurólogo Francisco Lopera, en donde se ha podido identificar que hay grupos familiares, un conglomerado que tienen enfermedad de Alzheimer familiar, y él identificó ya algo que se conoce como la mutación paisa del gen del Alzheimer. Es un gen.
Sí, claro. Hay varios genes vinculados a la enfermedad del Alzheimer. Hay por lo menos 4 demostrados y 10 que se denominan candidatos. Pero específicamente en los casos de Alzheimer familiar hay algunos que se puede saber que están afectados y que hacen que la persona genéticamente y de una manera temprana vaya a desarrollar esta enfermedad que por naturaleza se desarrolla posterior a los 65 años. ¿El cerebro funciona realmente como conocemos esa formación de circuitos que integran hoy los computadores? Sí, digamos que desde que se conoce el funcionamiento del cerebro y desde que se descubrió la neurona más o menos hacia inicios del siglo anterior, se ha empezado a comparar el cerebro con lo más complejo que hay en el momento. Entonces aparecen las centrales telefónicas y dicen, no, el cerebro funciona como una central telefónica. Aparecen sistemas de comunicación y diferentes cosas. Eso es como los sistemas. Y hoy en día, que estamos en la era de la computación y de los sistemas, decimos que se asimila muchísimo a un computador. Y también se han hecho experimentos muy interesantes en que se ve que el más potente de los computadores todavía no le puede al cerebro humano, por fortuna. El cerebro, digamos, así como los computadores tienen circuitos y tienen chips, ¿es aislable en alguna de sus partes sin afectar el todo? Digamos, el cerebro funciona con circuitos. De hecho, en neurología permanentemente hablamos de circuitos cerebrales que se pueden dañar, de vías, y frecuentemente explicamos a los pacientes, vea, el circuito que se encarga del lenguaje le está fallando, el que se encarga de la memoria le está fallando. Vamos a ver cómo hacemos para remodelarlo. Si se puede o no aislar una parte del cerebro y evaluar su funcionamiento, claro que sí. Se puede evaluar mediante técnicas funcionales que nos permiten ver funcionando circuitos específicos, por ejemplo, para la generación de la palabra, para la generación del movimiento, para ver cómo se evoca un recuerdo. Y por supuesto, esos circuitos también se pueden dañar. Entonces, una persona que, por ejemplo, padezca algo que, para hablarlo en lenguaje totalmente coloquial, una trombosis cerebral, deja de circular sangre en un área del cerebro y esta persona pierde la capacidad de hablar, ahí le aislamos un pedacito. Ese pedacito, gracias a la rehabilitación y gracias a algo maravilloso que se llama la neuroplasticidad o plasticidad neural, hace que otras áreas vecinas empiecen a aprender aquello que no funcionaba en ese circuito. ¿Pero no es reparable, no es sustituible? En este momento no es reparable ni sustituible. Vienen cosas fascinantes, como probablemente las células madre, de las cuales seguramente también hablemos, y allí sí le pueden poner a unas células pluripotenciales que podrían volver a generar neuronas y esa área quedar perfecta. Pero el cerebro es tan extraordinario y tiene tantos millones de neuronas que él puede volver a aprender y pues esa persona puede volver a hablar, puede volver a caminar. De manera que la plasticidad neural y todo lo que tiene que ver con rehabilitación, neurorehabilitación, adecuado acompañamiento y algunos fármacos, hacen que esas áreas y esos circuitos que estaban dañados los podamos recuperar. Claro, a veces el daño es tan grande o por circunstancias complejas que no lo podemos hacer del todo, pero hay muchas esperanzas de recuperación en prácticamente todas las enfermedades neurológicas. ¡Qué maravilla! Este mundo es verdaderamente fascinante y en unos segundos vamos a meternos a fondo y de lleno en el tema de la memoria y el Alzheimer. Doctor Leonardo Palacios, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Digamos que la memoria es una capacidad que tenemos de registrar, almacenar y evocar recuerdos. Pero es normal olvidar. De las múltiples cosas que nos pasan en un día, nosotros vamos a recordar tan solo algunas. Es normal olvidar porque no tenemos una capacidad infinita de poder registrar todo aquello que nos pasa y porque nuestro propio cerebro y nuestra propia naturaleza hará que guardemos alguna información que consideramos más importante que otra. ¿Pero esa es una orden que uno da racionalmente o el cerebro simplemente se acomoda? Uno puede racionalmente dar algunas órdenes para registrar cosas. Por ejemplo, dice, este teléfono no lo puedo olvidar. No puedo olvidar esta cita que es importantísima mañana. Pero es mucho más difícil decir, voy a olvidar esta situación tan desagradable que me pasó. Que hay cosas que a veces uno quiere borrar, claro, para siempre. Uno quisiera borrarlas, pero a veces no es fácil. Se sabe que hay diferentes momentos en nuestro ciclo de 24 horas que son perfectos para borrar, y uno de ellos es dormir. Durante el dormir ocurren dos cosas espectaculares. La primera, para hablar únicamente de memoria, que se consolida la memoria. Dormir es importantísimo para que precisamente el cerebro filtre toda esa gran cantidad de experiencias que tuvimos durante el día, generalmente dormimos durante la noche, filtre, elimine y vayamos registrando y guardando aquello que vamos a considerar cada uno de nosotros como más importante en ese momento. El dormir es uno de los momentos más importantes para filtrar y para tener en cierta forma, una restitución, una reparación física y una reparación psíquica. Cosas dolorosas, molestas que nos pasaron en el día o que nos vienen atormentando van a ir quedando borradas allí. Pero yo no puedo, no hay un método para borrar definitivamente algo. La ficción funciona en torno a ello.
a la posibilidad de poder llegar uno a recuerdos que lo atormentan y lo molestan y poderlos borrar selectivamente, como hace uno con el computador, claro, que selectivamente mensaje, y borra algunos, un mensaje lo borra. El cerebro no logra hacer eso. Algunos de esos recuerdos pueden ser dolorosos, pueden ser molestos. Entremos en el tema, por ejemplo, del estrés postraumático. Una persona que ha sobrevivido a una catástrofe natural o a una tragedia, esa persona puede empezar a tener pesadillas y cosas que ocurren allí. Le podemos ayudar médicamente y le podemos ayudar psicológica y psiquiátricamente a través de terapias a que logre tener una vivencia menos dura de ello. Pero no existe hoy la herramienta tecnológica que nos diga borrémosle este pedacito. Hablemos del Alzheimer entonces. ¿Por qué da? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son los primeros síntomas, doctor Palacios? El Alzheimer es una entidad cuyos primeros síntomas son la pérdida de la memoria, una disminución muy importante en actividades que denominamos funciones mentales superiores, pero arranca por la memoria. Arranca generalmente en personas mayores de 65 años, aunque comentábamos que puede iniciar un poco antes, se llama enfermedad de Alzheimer de inicio presenil. A lo largo del tiempo, estos recuerdos de memoria, y en la introducción el doctor Darío decía que sí, uno ve venir una persona y dice, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Y lo saluda divinamente. Bueno, eso digamos que nos puede pasar a todos. El asunto es más cuando estos olvidos empiezan a comprometer significativamente la vida social, laboral o familiar de quien la padece. Entonces el sujeto que tiene una junta directiva y se le olvida que tenía la junta directiva o que él iba a presentar, o entra y no reconoce a los miembros de la junta. Es el ama de casa que olvida hacer una serie de actividades que son importantes en su vida cotidiana, que de pronto olvidó hacer el mercado. Tengo casos de personas que olvidan ir a recoger un hijo que habían dejado en una reunión y después se les pierde y se angustian, que dejan el carro en un centro comercial y después denuncian que les han robado su carro hasta que escuchando se encuentran por ahí una boletica. Digamos que ya cuando ese tipo de olvidos empiezan a interferir de manera significativa, ahí es mejor consultar. Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y a lo largo del tiempo, incluso que no se haga, que la persona no le parece, empiezan a fallarle otras cosas. Ya no es solo memoria. Ubicación espacio-temporal, trastornos del lenguaje, trastornos en algunas cosas físicas de actividades que él hacía cotidianamente y ya no las puede ejecutar de una manera adecuada, hasta el punto de que ya se va empezando a perder. Sale y no sabe para dónde va. Dice, oiga, yo salí, sabía que iba a hacer una diligencia y no. Esa persona, desde luego, no sufre o sí sufre. En la fase inicial sufren muchísimo. En la fase inicial sufren muchísimo porque y se confunde con una depresión. Porque van a participar de una conversación, están hablando de un tema cotidiano, de algo que pasó el día de ayer, y se pierden en la conversación y entonces se sienten muy mal, se empiezan a aislar. Salen de la casa a hacer una vuelta y se pueden perder en el carro, eso genera una angustia tremenda, con dificultad, con llamadas, con lo que sea, logran volver y a partir de ese momento dicen, no, yo como que no manejo. Entonces, en la etapa inicial genera una angustia terrible, es allí cuando consultan y también valga la pena notar, al igual que en muchas situaciones, consultar y diagnosticar a tiempo modifica sustancialmente el curso de la enfermedad. ¿Pero es tratable el Alzheimer? El Alzheimer es completamente tratable, lo que no es curable. ¿No es curable? ¿Es reversible? Parcialmente no. Lo que hoy podemos hacer a través de las estrategias que existen, medicamentosas, terapéuticas y no terapéuticas, es ayudarle al paciente a mitigar los efectos de la enfermedad y a que la progresión de la misma sea más lenta. ¿Con medicamentos? Hay 4 medicamentos en el mundo, los 4 medicamentos están totalmente disponibles en nuestro país, no están en el POS, es importante hablar eso, pero a todos ellos se puede acudir a través de comités técnicos científicos y no conozco un solo paciente que lo requiera y el comité técnico científico de su EPS no haya aceptado darle el medicamento. Todos se administran por vía oral y uno de ellos se puede administrar en parches y todos han demostrado que reducen el tiempo de progresión de la enfermedad, lo que le da más tiempo, más años de mantenerse al paciente en contacto consigo mismo, con sus seres queridos y con la comunidad. Doctor Leonardo Palacios, ¿qué debe hacer la familia cuando entre su seno hay una persona que empieza a manifestar esos síntomas? Esto es importantísimo porque tiene que ver también con la terapéutica, apoyarlo. Digamos que si alguna persona de la familia empieza a presentar estos síntomas, es muy importante que esa persona entre en conciencia e ir a consultar al profesional de la salud. Lo podemos tratar muchos, lo podemos tratar neurólogos, psiquiatras, geriatras, internistas, muchas personas, un equipo interdisciplinario, diagnosticarlo y tratarlo. Todos los equipos de apoyo que tenemos desde el punto de vista de rehabilitación, terapia ocupacional, neuropsicología, terapia física, todos ellos nos van a empezar a ayudar, fonoaudiología, para que esta persona logre restituirse. La familia va a jugar un papel importantísimo en acompañamiento, en apoyo social, de cariño, de amor hacia esa persona. No lo relegarla, que no lo desprecien, que no lo releguen. Él lo ha dicho todo. Si esa persona empieza a mostrar alguna dificultad para comer, no es que venga, le damos la comida. Vamos a buscar cómo enseñarle nuevamente a que maneje sus suplementos, a asearse.
lavarse los dientes, bañarse, poderse vestir, poderse abotonar. En un momento dado, tenemos que pedirle que se integre a actividades familiares sencillas, como por ejemplo, la señora ya no puede cocinar, pero puede ayudar a poner la mesa. Puede disfrutar sacando el mantel que para ella es más bonito y darle la bienvenida a todos los que llegan en ese momento y celebrárselo. Todas esas cosas le van a dar una cantidad de soporte a sí mismo y claro, donde lo aislemos, lo releguemos y no le demos eso, le podemos dar el mejor fármaco del mundo y lo vamos a aislar. De manera que es un conjunto de cosas entre los que intervienen la familia y el conglomerado de amigos, de no abandonarlo, de no soltar a esta persona. Los medicamentos nos van a ayudar muchísimo. Todos los programas de rehabilitación que se puedan hacer y que hay sitios magníficos para ello, perfectamente dotados para apoyar a las personas que tienen esto, van a ser definitivos para que esta persona tenga un muchísimo devenir ante esta temible enfermedad. ¿Hay ejercicios que se puedan hacer después de cierta edad para uno ejercitar, disciplinar la memoria y mantenerla en actividad? Pero claro que sí, y la recomendación es iniciarlos permanentemente. Se habla mucho de comparar el cerebro a un músculo, y uno dice que si un músculo no se utiliza, se atrofia. El cerebro, y la comparación la comparto, hay que mantenerlo activo. ¿Cómo mantiene uno activo el cerebro? A través del diálogo sano, a través de la actividad social, compartiendo con los demás, a través de cosas que podrían parecer banales, pero un partido de ajedrez, sudoku, diferentes cosas que nos mantengan activas la mente van a ser importantes. Disfrutar en compañía de una buena película y comentarla posteriormente, no solamente como que pasó por allí y quedó. Una buena lectura y un buen análisis de lo que uno ha hecho serán fundamentales. Algunas personas, incluso con la comparación con el músculo, hablan de gimnasia cerebral, de brain fitness, de diferentes cosas que mantienen saludable el cerebro. Sí se puede hacer. Ahora, ¿hay alguna vacuna? ¿Se está trabajando en este momento en el mundo científico para tratar de prevenir y tratar el Alzheimer? El futuro para la enfermedad de Alzheimer tiene 3 componentes fundamentales. Nuevos fármacos, además de los 4 que mencioné, hay por lo menos 6 más que vienen en experimentación y son tremendamente prometedores. Lo segundo es la vacuna, sobre los cuales ya desde el 2002 se viene trabajando en vacuna contra el Alzheimer, que nos la podrían inyectar y empezar a disminuir unas proteínas anormales y una sustancia que se llama el beta-amiloide que se acumula en el cerebro. A nivel experimental con animales fue espectacular. Se empezó a utilizar en seres humanos y se alcanzó a utilizar en 360 seres humanos que venían muy bien. Pero pasó algo, probablemente una reacción inmunológica a la vacuna y 12 de ellos presentaron una meningoencefalitis y esto hizo que se suspendiera la experimentación a nivel mundial y se está reevaluando toda, pero es una esperanza muy grande. Y la tercera, que va a ser fundamental, no solo para el Alzheimer, sino para muchas otras enfermedades, es la utilización de células madre. Células pluripotenciales que pueden ser adultas o pueden ser embrionarias. En el segundo caso se plantean unas barreras éticas tremendamente complicadas, pero estas células puestas en el organismo van a poder convertirse en aquel tejido que se dañó. El infartado le podría llegar hasta allá las células y volver a tener en su miocardio células miocárdicas nuevas. Y al de la enfermedad cerebral degenerativa, específicamente Alzheimer o enfermedad de Parkinson, podría pasarle lo mismo y podríamos renovar esas células muertas. Esto parecería ciencia ficción, pero se va avanzando y en diferentes foros nacionales e internacionales sobre el tema se calcula que entre 8 a 10 años esta ficción podría ser una realidad. ¡Qué maravilla! Y él ha mencionado la palabra ciencia ficción. Lo que viene es de ciencia ficción. En unos segundos se le entérate. El doctor Leonardo Palacio mencionó la maravilla que puede ser disfrutar de una película en compañía y comentarla a continuación. No solamente que pase por ahí, quedó registrada. ¿Es aficionado al cine? Claro, a mí me encanta el cine, me encantan muchísimo las películas y las disfruto un poquito de todos los géneros. Por ejemplo, El planeta de los simios, ¿ha visto las distintas versiones? Me alcanzó a tocar la de Charlton Heston, ahí ya me pueden ir calculando la edad, la primera y la segunda. Vi después la de Matt Damon y bueno, estoy en deuda de ver la versión en 3D. Claro, esa versión que se empieza a experimentar precisamente para una vacuna contra el Alzheimer, aplicada a los simios. Y resulta que se vuelve tan poderosa y tan potente que los simios se convierten prácticamente en unos seres superiores a los seres humanos. ¿Estamos muy lejos de cosas de esas? Yo pensaría respetuosamente que ahí sí estamos lejos de cosas de esas. Yo creo que el resultado del cerebro que tenemos y que disfrutamos es producto de una evolución extraordinaria a través del tiempo. Potenciar la actividad de otros seres vivos para que pudieran superar las habilidades cognitivas que nosotros tenemos, probablemente no podamos lograrlo ahorita.
Pero lo que sí veo y es fascinante y sorprendente es cómo hay ejemplos del mundo animal de cómo estos animales aprenden mucho, se comunican, tienen habilidades que nosotros no tenemos, algunos de ellos en orientación visoespacial, en receptores en el cerebro, por ejemplo, para hablar ¿Ellos tienen cerebro los animales? Todos los animales tienen cerebro, digamos, desde cerebros muy primitivos hasta cerebros muy parecidos a los nuestros, que por supuesto son mucho más los de los chimpancés. Y los en general todos los simios tienen un cerebro que se parece muchísimo al nuestro, pero nosotros desarrollamos unas áreas que se denominan el neocórtex, la nueva corteza, en los últimos miles de años, y allí vino el lenguaje. Allí vino cosas, yo digo, son muy inteligentes, pero vinieron cosas que nos permiten superarlos en inteligencia, y algo extraordinario que tiene el ser humano y es la capacidad de creatividad. Digamos que los animales a lo largo del tiempo demuestran utilización de instrumentos, habilidades muy importantes de comunicación, pero crear cosas como lo ha venido haciendo el ser humano, y por eso basta con mirar la historia de nuestra humanidad, y cómo utilizar el conocimiento del pasado para aplicarlo al presente y proyectarnos al futuro, es una naturaleza estrictamente humana, y por eso sí creo que todavía por ahora seguiremos reinando y dominando el planeta con lo bueno y lo malo que eso ha traído para todos los que lo habitamos. Con cierta frecuencia, doctor Palacio, se dice la ciencia quiere guardar el cerebro de un genio o de un criminal. ¿Por qué unas personas nacen con una capacidad innata, valga la redundancia, para la música, o para la literatura, o para el crimen, o desarrollan cierto tipo de habilidades que otras personas no tienen, sino para las matemáticas o para la filosofía? Intervienen allí una cantidad de factores que son muy interesantes. Hay factores genéticos. Frecuentemente se habla de Mozart como uno de los genios más extraordinarios de la música, y por supuesto que lo comparto. Pero su padre, que se llamaba Leopold Mozart, era músico y lo empezó a si cultivar, me permiten, troquelar, cultivar de una manera extraordinaria desde chiquito, y bueno, en las biografías y en lo que sabemos de él, para bien o para mal, él tenía además una genialidad propia, esa chispa con la que nacemos todos y nos hace un poco diferentes los unos de los otros, y él lo llevó a grandes espectáculos, a grandes cosas. Había genialidad, había carga genética y había entorno, y yo creo que eso es lo que hay. Yo creo que todos nacemos con un cerebro que se parece muchísimo el de los unos al de los otros. Digamos que venimos con una carga genética maravillosa que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pero el entorno y la forma como se modele ese cerebro a lo largo del tiempo logrará mejores o menos buenas cosas en el ser humano. Yo pienso que es tan potente y tan extraordinario que lo que le pase siempre será bueno, pero hay que saberlo asimilar. Y esa sería la mezcla que hace que los unos seamos distintos de los otros. En cuanto a guardar el cerebro de una persona para estudiarlo o analizarlo, se ha hecho desde hace mucho tiempo sin encontrar diferencias significativas desde el punto de vista de su estructura. Pero usted me da paso para hablar de algo extraordinario, y es señalar que en Colombia existe un banco de cerebros. Eso suena como extraordinariamente raro, y dice uno, bueno, y hay en otras partes del mundo. Resulta que en España hay 9 bancos de cerebros, en Inglaterra hay 15 bancos de cerebros. ¿En qué consiste eso? En personas que particularmente han padecido la enfermedad de Alzheimer y aceptan convertirse en donantes del banco de cerebro, se puede guardar allí su cerebro, se pueden utilizar esos tejidos, pero para utilizar puntualmente lo que se pueda evaluar en esas células y en esas cosas que están allí para poder entender mejor la enfermedad. ¿Y dónde queda ese banco de cerebros? El banco de cerebros queda en la Universidad de Antioquia. Precisamente tiene que ver con el doctor Francisco Lopera y su grupo, y es bien sorprendente saber ¿cuántos cerebros puede haber almacenados? Allá tienen guardados 60 cerebros y los almacenan a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Increíble. De manera que es extraordinario. Es extraordinario. Ahora, ¿el cerebro se puede alimentar? ¿El hombre puede darle cierto tipo de sustancias, de nutrientes, para que funcione mucho mejor? Claro que sí. Y ahí entramos en un tema fundamental, y es cómo los estilos de vida saludable, que es algo que hoy en día se saben los grandes beneficios que tiene, mejoran la función cerebral. ¿Alimentación? Pero el doctor Darío estaba hablando de alimentación, y vamos para allá de una vez. Los nutrientes esenciales van a ser fundamentales allí. Una dieta bien balanceada, en la cual tengamos ingesta de frutas y verduras, se sabe que va a ser fundamental. Hay estudios llevados a cabo en diferentes universidades que mencionan que uno debería ingerir frutas y verduras alrededor de 5 veces al día, que no es tan difícil, en el desayuno, en aquello que llamamos las medias 9, el break de la mañana, al mediodía, evidentemente de frutas y verduras, por la tarde y un poquito por la noche. El consumo de proteínas de origen animal es importante, pero en un plato que pudiéramos dividir en partes que no pase más del
8 al 10% del plato en proteínas de origen animal, y se sabe que las carnes blancas, particularmente los peces, los pescados, contienen unos ácidos grasos. ¿Pescados y mariscos? Particularmente pescados y mariscos, pero mucho la carne de pescado. La carne blanca del pescado contiene ese famoso omega 3 que ayuda a que funcionemos mejor. Los aceites de origen vegetal, todos los aceites de origen vegetal, particularmente el aceite de oliva, el aceite de girasol, las nueces, todos estos son productos que nos van a ayudar muchísimo. Consumir pescado 2, 3 veces por semana o más, de una manera balanceada, nos van a ayudar. Pollo, por supuesto que sí, ternera, y por supuesto carne de res y de cerdo, pero digamos que todo equilibradamente y sin abusar de grandes cantidades de ninguno de ellos. Jalarle únicamente a lo vegetal tampoco va a ser lo mejor, únicamente al carbohidrato tampoco. Dieta balanceada y equilibrada acompañada de actividad física. Diferentes estudios realizados en personas de 65 años que los empezaron a seguir en el tiempo, se vio que aquellos que hacían deporte se protegieron hasta 30% más de la posibilidad de no tener Alzheimer que aquellos que no lo hacían. Y algo importantísimo, cuidarnos de cosas que podemos manejar. No fumar, mantener niveles de tensión arterial controlados, mantener niveles de colesterol adecuados. Ahí le diría que con un balance entre una actividad cerebral grande, con actividad social, nutrición balanceada, actividad física, dormir bien, probablemente eso sea suficiente para que nos podamos cuidar un poco de esta temible enfermedad. Esta terrible enfermedad, hemos aprendido mucho hoy sobre... Ya me estaba olvidando sobre el Alzheimer. Doctor Leonardo Palacios, muchas gracias. Doctor Darío, para mí es un placer y teniendo el gusto de conocerlo como lo hago desde hace varios años y disfrutando de lo que nos da todos los días a los colombianos que lo admiramos tanto, a usted nunca le va a dar esto. Muchas Tiene gracias. un cerebro maravilloso. Dios quiera, muy amable. Participe entonces en nuestro programa enviando sus comentarios, preguntas y sugerencias a nuestro correo electrónico entérate@caracoltv.com.co o haciendo parte de nuestros foros en caracoltv.com/entérate. Los espero, como siempre, la próxima semana.